Ya estamos, gracias a Dios, en el capítulo 17, que se titula de la perseverancia de los santos. Y en el primer enunciado encontramos respuesta, en el primer párrafo, de este capítulo, encontramos respuestas a estas preguntas. ¿Quiénes son los que perseveran? ¿Con qué certeza perseveran? ¿Por cuánto tiempo perseveran? ¿Para qué perseveran? ¿Por qué perseveran? ¿Y en qué perseveran? Entonces demos lectura a este primer enunciado del primer párrafo. Dice: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin, y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Entonces vamos a dar respuesta a estas preguntas que nos planteamos. En primer lugar, ¿quiénes son los que perseveran? Dice la confesión: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado. Y no, mis hermanos, como puse aquí, utilizando la frase moderna y equivocada, los que han aceptado a Jesús como su Salvador. ¿Vemos todo lo contrario que hay en esto? Bueno, normalmente cuando se comparte el Evangelio, normalmente en el contexto evangélico, después se les anima a que ellos acepten a Jesús como su Señor. Pero vemos que lo que dicen las Escrituras es totalmente contrario a eso. Eso debería, yo reflexionaba, mis hermanos, preocuparnos un poco, porque con temor digo esto. Cuando vemos que actuamos algo directamente en contra de lo que dicen las Escrituras, ¿qué hemos aprendido? ¿Quién está detrás de eso, mis hermanos? El maligno, ¿verdad? O sea, ¿qué dijo Dios? El día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué dijo Satanás? Ciertamente no moriréis. Entonces, vean ustedes, ¿qué es lo usual cuando se comparte el Evangelio? Acepta al Señor, es lo usual. Pero ¿qué nos enseñan las Escrituras? Que es Dios el que ha amado a un pueblo. Que es Dios el que ha escogido a un pueblo. Es Dios el que ha enviado a su Hijo para redimir a ese pueblo. Es Dios el que ha santificado a ese pueblo. Es Dios el que ha llamado eficazmente a ese pueblo. Y es Dios el que persevera a ese pueblo. Es la obra del Señor. Por eso cuando compartimos el Evangelio tenemos que estar rogando al Señor que tenga misericordia de la persona a la que le estamos compartiendo. Que Él abra el entendimiento, que le dé nueva vida, que le dé la fe, que le dé el arrepentimiento y que se haga su voluntad. Entonces, ¿quiénes son los que perseveran? De nuevo, aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado, y no aquellos que aceptan a Jesús como el Salvador. ¿Quiénes son los que perseveran? Dice la confesión: y ha llamado eficazmente, y no meramente por un llamado general que algunos responden de alguna manera. Perseveran aquellos que han sido santificados por su Espíritu. Aquí hablamos de esa santificación definitiva que aprendimos. Aquellos en los que el pecado ya no reina más. ¿Por qué? Porque por la fe han sido unidos a Cristo, unidos en la muerte y en la resurrección de Cristo. Ellos son los que perseveran, no aquellos que hacen obras de piedad aparente. Perseveran aquellos a quienes Dios les ha dado una preciosa fe, la preciosa fe de sus escogidos, no quienes han hecho una mera profesión de fe externa. Entonces, mis hermanos, la perseverancia de los santos no significa que todos los que dicen ser cristianos, aún los que parezcan ser cristianos, van a perseverar. Lo que afirma esta doctrina es que los verdaderos cristianos, los verdaderos santos, van a perseverar. A veces escuchamos que un cristiano se apartó de la fe.
Bueno, si se apartó de la fe es porque nunca fue cristiano. Esta doctrina no es la doctrina que afirma que todos aquellos que profesan ser cristianos van a perseverar. Esta doctrina afirma que el que verdaderamente ha sido santificado va a perseverar. Primero de Juan 2, 19 y 20, que es un texto que estudiamos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Se refiere a que no eran cristianos. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, el Espíritu Santo, que mora en nosotros, como veremos, como esas arras, como esa promesa de que perseveraremos hasta el fin. Y conocéis todas las cosas. Entonces, habiendo visto quiénes son los que perseveran, la confesión después nos dice, ¿con qué certeza perseveran? Y dice, no pueden caer, hablando de los que han sido santificados, ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en Él, en Cristo. Entonces, también la perseverancia no significa que la mayoría de los cristianos lo va a lograr, que la mayoría va a llegar, que de manera general todos van a llegar y habrá algunas excepciones, algunos cristianos se quedarán. No significa eso. La perseverancia significa que todo verdadero cristiano, ciertamente va a perseverar en Cristo, porque depende de Él. Como dice Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, todo verdadero cristiano va a perseverar. ¿Hasta cuánto? Dice, ¿por cuánto tiempo perseveran? La siguiente pregunta. Dice la confesión, hasta el fin. Esto es hasta la muerte física o hasta que venga nuestro Señor por segunda vez. Dice Filipenses 1:6, el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, Dios, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Para qué perseveran? ¿Para qué perseveramos, mis hermanos? Dice la confesión, y serán salvos por la eternidad. Serán salvos. Perseveramos para la salvación eterna. Ciertamente recibiremos recompensas, pero no perseveramos para la recompensa, sino para la salvación misma, mis hermanos. Perseveramos para la salvación, como dice Mateo 10:22, el Señor Jesús, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Perseveramos para la salvación misma. Ahora, ¿por qué razón perseveramos? Dice la confesión, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Como veremos esto en los siguientes párrafos, porque Dios es fiel, porque Él lo ha prometido, porque es su obra, porque Él lo va a hacer. Dice Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y esta siguiente pregunta es importante entender la respuesta. ¿En qué perseveramos? ¿En qué perseveramos? No, dice, sigue diciendo la confesión al final de este primer enunciado del primer párrafo. Por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Vamos a responder, ¿en qué perseveramos? Un argumento, mis hermanos, en contra de esta doctrina de la perseverancia es que en aquellos que la abrazamos, de alguna manera, si la creemos, algunos piensan que a los que la creemos es como si Dios nos da una licencia para pecar. Es decir, si tenemos la certeza de que vamos a perseverar, bueno, hagamos lo que hagamos, vamos a perseverar, vamos a ver que no es así. Es todo lo contrario. Porque ¿en qué perseveramos, mis hermanos? Vean esto. Perseveramos en un estado de gracia. En un estado de gracia. Podríamos responder en las buenas obras, podemos responder en la obediencia, y es correcto. Pero vean, esto es, creo que esto da más el por qué perseveramos. En un estado de gracia. En ese estado o condición de haber sido librados de la ira de Dios, en ese estado de ser llevados a la gloria,
bajo el amor y la gracia paternal de Dios. Entramos en ese estado de gracia desde el llamamiento mismo, mis hermanos, y nunca caeremos de ese estado de gracia. Qué bonito entenderlo así, yo espero. Perseveramos en un estado de gracia. Y eso hace que se vean evidente nosotros, como puse aquí, la fe, en primer lugar, la fe, pero también que se vea el arrepentimiento, el amor, la esperanza, el gozo, etc. Y otras virtudes cristianas que se derivan de la gracia del Señor. Con respecto a la fe, dice Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Perseveramos en fe. Perseveramos en qué? En el arrepentimiento, como hemos aprendido. 1 de Juan 1:8-9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, y aquí habla de eso, una práctica continua de ¿qué? De arrepentimiento. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perseveramos en el amor que al Padre y a mis hermanos. El amor al Padre y a mis hermanos. ¿Cómo crece mi amor al Padre? Por la fe, exponiendo las Escrituras, pero de una manera que nos lleven a ver la belleza de Cristo. Amo a Cristo, amo al Padre, y en consecuencia amo a mi hermano. Por eso dice Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Permanecer amando a nuestro Señor Jesucristo y a Dios Padre y a los hermanos. 1 de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, pero habla de nuevo, perseveramos en el amor a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Sí? Perseveramos en que en la esperanza, principalmente de que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la esperanza de que seremos redimidos, esta tierra será redimida, de que un día reinaremos con Él, un día donde ya no habrá muerte, ni dolor, ni pecado. 1 Tesalonicenses 1:2-3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Perseveramos en el gozo. Dice Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ciertamente esto hace alusión a la salvación misma, pero también es un estilo de vida, ir dejando cualquier cosa que nos quite los ojos del amor de Cristo para vivir en el gozo de su amor. Entonces, mis hermanos, ¿en qué perseveramos, mis hermanos? En un estado de gracia. Un estado de gracia, en eso perseveramos. ¿Por qué perseveramos? Porque Dios es fiel. ¿Para qué perseveramos, hermanos? Para la salvación misma. ¿Por cuánto tiempo perseveramos? Hasta el fin. A la muerte o que el Señor venga por segunda vez. ¿Y con qué certeza perseveramos? Una confianza completa. ¿Verdad? O sea, un verdadero cristiano no se va a quedar en el camino. Muy bien, entonces, habiendo dado respuesta a estas preguntas, el segundo enunciado del párrafo 1 responde a la siguiente pregunta: ¿por qué es necesario perseverar? Y le doy lectura al segundo enunciado del párrafo 1. Dice: y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados. A pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás
La visión perceptible de la luz y el amor de Dios pueden ensombrecérseles y oscurecérseles por un tiempo. Entonces, ¿por qué es necesario perseverar? Si buscamos la definición de perseverar en algún diccionario, dirá algo así: perseverar es continuar haciendo algo a pesar de la dificultad y de la oposición. Entonces, la perseverancia es necesaria porque en la vida cristiana, mis hermanos, como hemos aprendido, es una lucha, es una guerra contra muchos enemigos que quieren impedir que lleguemos hasta el final. Es necesario porque la perseverancia es correr, es luchar, es creer, es obedecer. ¿Por qué? Porque nuestra vida está llena de obstáculos, aún de pecados. Entonces, cuando eso pase en nuestra vida, que veamos muchos obstáculos a un pecado en nuestra vida, no debemos de dudar de nuestra salvación. Eso es parte de la vida cristiana. Por eso es necesario perseverar hasta el fin. 2 Timoteo 4:7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hasta el fin. ¿Han escuchado algunos? Yo he escuchado algunos predicadores o maestros que dicen: no importa cómo inicies, sino cómo termines. ¿Han escuchado? ¿Saben qué? Eso es equivocado. Es equivocado. Porque ¿cómo iniciamos en dónde? El verdadero cristiano, ¿dónde inicia? En un estado de gracia. En un estado de gracia. Y nunca sale ya de ese estado de gracia. Entonces, el decir no importa cómo inicies, sino cómo termines, eso es equivocado. El verdadero cristiano persevera hasta el fin. Desde que es llamado hasta que es nuevamente llamado. Hasta el fin persevera el verdadero cristiano. ¿Amén? Muy bien. Entonces, el tercer enunciado de este primer párrafo da respuesta a la pregunta: ¿por qué vamos a perseverar hasta el fin? ¿Por qué razones? ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué hay detrás que nos va a llevar a perseverar hasta el fin? Y dice, Él. ¿Quién es Él aquí? Cuando dice Él, Dios. Sin embargo, sigue siendo Él mismo. Es por la fidelidad de Dios, porque Dios nunca cambia. Y ellos serán guardados, sin ninguna duda, por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida, al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Entonces, ¿por qué perseveramos hasta el fin? Porque Dios es fiel. Salmo 102:27: pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. ¿Por qué perseveraremos hasta el fin? Porque somos guardados por el poder de Dios, mis hermanos. 1 Pedro 1:5: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Para alcanzar ¿qué? La salvación. Entonces, ¿para qué perseveramos? Para la salvación misma. ¿Y por qué? Porque el Señor, en su amor y en su gracia, ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida desde la eternidad. Apocalipsis 13:8: y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Nosotros no seremos de esos que adoraremos a otros ídolos, a la bestia misma, porque nuestros nombres sí están escritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. El segundo párrafo profundiza más en esto, en este tercer enunciado. En el segundo párrafo encontramos los fundamentos de la perseverancia, o qué sostiene nuestra perseverancia. Vamos a la lectura al segundo párrafo. Dice: esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección, que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él, del juramento de Dios, de la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos, y de la naturaleza del pacto de gracia,
de todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Una idea común, mencioné un poco también al inicio, tocante a la decisión, lleva a pensar que el libre albedrío del ser humano es decisivo en la salvación de alguien. Pero esa idea es antibíblica. Lo que es decisivo es la libre gracia de Dios. Y vean el peligro de esto, hermanos. Aquellos que entienden que por su libre albedrío llegaron a la salvación, en consecuencia, entienden que su perseverancia depende de ellos. No sé si fue su experiencia, esa fue mi experiencia. Sí, yo, si entendí, decidí, bueno, el Evangelio ya se queda atrás y en nuestras fuerzas perseveramos. Eso lleva una vida pesada, una vida que sigue habiendo pecado, etcétera, etcétera. Porque es una idea que es antibíblica, hermanos. Eso no es así. Entonces debemos entender y creer lo que la Biblia nos enseña. Ni la salvación misma, ni la perseverancia en la salvación depende de nosotros, de ninguna manera, de nuestro libre albedrío, sino del decreto eterno de Dios. Por eso inicia este segundo párrafo, diciendo en su primer enunciado, esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío. Recordamos, ahí hubo una controversia, ¿verdad?, entre los arminianos, etcétera, etcétera, que entraron estas ideas humanistas y demás. Por eso aclara esto. Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces ya no depende de nosotros de ninguna manera. Y nos va a decir de qué depende, de que nuestra perseverancia, dice el segundo enunciado, sino de la inmutabilidad del decreto de elección. Romanos 8:30, a los que predestinó, estos también llamó, a los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿De qué depende? De nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Vemos aquí depende de Dios Padre, de su elección. Depende de nuestro Señor Jesucristo, de su obra de redención. Es lo que nos dice el enunciado 3. Que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él. Entonces depende aquí de dos cosas, de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Él hizo todo lo necesario para salvarnos. Y más aún, Dios por la fe nos ha unido a Cristo. Como vimos alguna vez, fuimos unidos a Cristo en la elección, que esto es el pactum salutis. En la redención fuimos unidos a Cristo, estamos unidos a Él cuando Él muere, en la historia salutis. Y en nuestro llamamiento, el ordo salutis. Una vez que hemos sido unidos a Él, esa unión es inquebrantable. Entonces, por el poder de Cristo, el pueblo de Cristo va a perseverar en este estado de gracia. Dice Efesios 1, 4 y 5. Después de que el apóstol ha dicho, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Después dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué? En amor, la causa, el amor. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces perseveramos por la obra de Cristo y porque estamos unidos a Cristo. Romanos 5, 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y este texto, mis hermanos, Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada.
como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo pensar, verdad? Que es posible que un cristiano genuino, y eso no debe ser necesario, ¿verdad? Un cristiano genuino, pero es necesario por el contexto. ¿Cómo pensar que un cristiano verdadero, que ha sido santificado realmente, unido a Cristo, pueda caer de ese estado de gracia por toda la palabra del Señor? Entonces depende de el Padre, de su elección, depende de la obra del Hijo. Y aquí nos dice, del juramento de Dios. De esto nos va a hablar más, porque hace referencia a ese pacto de gracia. O sea, vimos una definición de un pacto, es una promesa jurada, una promesa jurada. Aquí cuando habla del juramento de Dios, se refiere a una referencia que nos va a hablar la misma confesión más adelante, al pacto de gracia. Y aquí cuando dice al juramento de Dios, se refiere a Hebreos 6, del 16 al 20, donde vemos que Dios no solo ha prometido a su pueblo la salvación misma, sino que la ha jurado. Entonces demos lectura aquí a Hebreos 6, 16 al 20. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Pero ven todas las palabras que quien haya sido el autor de esta epístola a los hebreos, cómo fue inspirado por el Espíritu Santo para dejarnos esta certeza. Y sigue diciendo, para que por dos cosas inmutables, que su promesa y su juramento, en los cuales es imposible que Dios mienta. ¿Para qué hace todo esto el Señor? Por su amor a nosotros, para que tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos sido acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vean ustedes, entonces Dios, que no tiene a otro mayor que Él mismo por quien hacer un juramento, Dios que no miente, Dios que guarda sus promesas, y por todo lo anterior Dios no tiene necesidad de confirmar sus promesas haciendo un juramento. Él ha decidido hacerlo. Ha confirmado su promesa por medio de un juramento. ¿Por qué? ¿Por qué? Para el consuelo de los verdaderos creyentes. Para darnos un fortísimo consuelo. Una ancla del alma, como leímos en Hebreos, una esperanza segura y firme. Entonces seguimos viendo, ¿de qué depende nuestra perseverancia? Ahora nos va a hablar del Espíritu Santo. Dice el enunciado 5 de este segundo párrafo, de la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos. Sabemos, hermanos, la morada del Espíritu no es por un tiempo en nosotros, sino es que permanente. Vemos nosotros que aquí en lo que hemos leído, o sea, nuestra perseverancia, ¿de qué depende? De Dios Padre, de su decreto de elección. ¿De qué depende? De Dios Hijo, de su obra de redención. Y del Espíritu Santo, de la aplicación de la redención a nosotros. Entonces, en nuestra perseverancia, mis hermanos, está involucrada la Santísima Trinidad. Amén. Y hablando del Espíritu Santo, nos dice 1 de Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él
permanece en vosotros, el Espíritu Santo. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y vemos que está en el contexto, como ya aprendimos, ¿verdad?, de un contexto donde estaban herejías incipientes, gnósticas, surgiendo. Y aquí nos da la seguridad de que nosotros no vamos a caer en esas herejías porque somos muy inteligentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo permanece en nosotros. Él nos enseña todas las cosas. Y dice la confesión que la simiente de Dios está en los santos. La simiente, como vimos en su momento, es esa naturaleza divina impartida al creyente, esa nueva vida que tenemos en Cristo. 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, por otro lado, también al Espíritu Santo se le describe como que sella al creyente. Vean esto. La idea griega de sellar comunica tres ideas. De sellar algo, ¿no? Un escrito, un sello. Autentificar eso que es sellado como genuino. Protegerlo de la manipulación y marcarlo como la posesión de alguien. Cuando se aplica al sello del Espíritu, todo esto nos lleva justamente a esta doctrina de la preservación del creyente. El sello del Espíritu está en nosotros. Entonces, ¿eso qué? Somos creyentes genuinos. No caeremos de la fe y Dios es nuestro dueño. Amén. Esto vemos Efesios 1, 13 al 14. Habiendo de la obra del Espíritu Santo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vemos aquí que el Espíritu también se le describe como las arras. Es un depósito, una prenda, un anticipo, un pago inicial que garantiza que ese pago será completado. Entonces lo que nos da aquí es que aquel que cristiano, obviamente, poseemos las arras del Espíritu, entonces no podemos caer de la gracia del Señor, porque eso implicaría que Dios incumple sus compromisos. Entonces, ¿de qué depende, mis hermanos? Nuestra perseverancia. Nos va a decir el último enunciado de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Cuando aquí la confesión menciona la naturaleza del pacto de gracia, se refiere justamente a lo que leímos, a su infalibilidad. ¿Qué significa esto? Que el pacto de gracia no puede fallar, no va a fracasar en salvar a todos aquellos que están incluidos en ese pacto. De manera segura, todos los que estemos en ese pacto seremos salvos. Como aprendimos, mis hermanos, que esto le dedicamos, no recuerdo, 3, 4 domingos. Aquí en la confesión, cuando se refiere al pacto de gracia, se refiere a la ejecución en la historia de ese plan eterno de redención. Dios decreta ese plan eterno de redención y el verlo cómo se ejecuta en la historia, todo eso es el pacto de gracia, desde el principio del mundo hasta la eternidad. Entonces, esa revelación plena del pacto de gracia se completó en el Nuevo Testamento. Recordando un poco lo que vimos, y ahí está en los videos, puede usted regresar a recordar esto, en el párrafo 3 del capítulo 7 del pacto de Dios, refiriéndose al pacto de gracia. Dice, este pacto se revela en el Evangelio en primer lugar a Adán, en Génesis 3:15, en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer.
Y ese pacto de gracia, Dios lo va revelando mediante pasos adicionales. ¿Cuáles son los pasos adicionales? Recordemos, el pacto hecho con Noé. Después, el pacto hecho con Abraham. Después, el pacto hecho con la nación de Israel. Después, el pacto hecho con David. O sea, sí, se va revelando progresivamente hasta que se revela completamente y se establece en el Nuevo Testamento como el nuevo pacto. Así lo entendemos nosotros. De nuevo dice, este pacto, el de gracia, se revela en el Evangelio, en primer lugar a Adán, en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Ese nuevo pacto se resume en Jeremías 31, del 31 al 34, y también se le menciona en Hebreos 8, del 7 al 13. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, se refiere al antiguo pacto. Entonces, ¿qué? ¿Dios hizo algo con defecto? ¿Por qué habla que tenía un defecto el antiguo pacto? Bueno, porque ese antiguo pacto dependía de la obediencia del hombre. Una obediencia que el hombre no podía ofrecer. Ahí estaba el defecto, en el hombre, no en Dios. Y dice, si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Un nuevo pacto. ¿Dónde se está citando Jeremías? En el Nuevo Testamento, en Hebreos. ¿A quién está dirigida la epístola de los Hebreos? De manera general, ¿a quién? A cristianos. Sí, de manera general, a cristianos. ¿Y por qué a cristianos se les cita algo que es una promesa hecha a la casa de Israel y a la casa de Judá? Y no solo eso, sino que se les cita como un cumplimiento en los cristianos. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué? Porque nosotros somos el verdadero Israel. Sí, mis hermanos, digo, esto ya lo vimos, pero vamos a verlo otra vez. Es muy contundente, vean, mis hermanos. Entonces dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Se refiere al antiguo pacto, y ahí está el defecto. Ellos no permanecieron en el pacto. Por lo cual, este es el pacto, hablando del nuevo pacto, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Seré ellos por Dios, ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces vemos aquí las promesas hechas al pueblo del nuevo pacto. Encontramos una que no está aquí en Ezequiel 36, del 26 al 27, que la hemos estudiado mucho, cuando dice el Señor que nos iba a dar un nuevo corazón. El Señor primero quita el corazón de piedra, nos da un nuevo corazón. En ese nuevo corazón, ¿Él qué hace? Escribe su ley. Y después Él es nuestro Padre, una relación de padre y de hijos, ¿no? Y cuando dice, ninguno enseñará, sabemos que lo que nos dice es que todos los miembros del nuevo pacto serán salvos. Todos ellos, sin excepción, conocerán al Señor de una manera salvífica. Todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Todos los que estén en el nuevo pacto son salvos. ¿Por qué? Y aquí en el nuevo pacto es el único de todos los pactos en el que se menciona el perdón de los pecados. Entonces todos los creyentes han sido salvos, desde Adán hasta el último, en virtud de ¿qué? De la eficacia del nuevo pacto, del perdón de pecados, o sea, del sacrificio del Señor Jesucristo, de su obra, todos ellos. Es el único lugar de todos los pactos donde se menciona perdón de pecados, es el nuevo pacto. Entonces, si usted tiene ya un nuevo corazón, si tiene la ley escrita en su corazón, si le llama a Dios Padre, ¿sí? Si Dios es su Padre, si usted es salvo y ha sido perdonado de sus pecados, entonces usted pertenece ¿a qué?
al nuevo pacto. Amén. Y vean lo que dice Hebreos 8, 7 al 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. O sea, hay un gran contraste. Antiguo pacto, nuevo pacto. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Cuando leemos la epístola de los Hebreos, al menos mi entendimiento es que se escribió antes de que el templo fuera destruido en el año 70. ¿Por qué? Porque si estaba argumentando, ¿verdad?, la supremacía de Cristo sobre todas las cosas, y menciona el sacerdocio y muchas cosas, yo creo que un argumento sólido hubiera sido, vean, el templo está destruido, no lo menciona, pero estaba próximo a desaparecer. Entonces, podemos y debemos estar personalmente seguros de nuestra perseverancia y nuestra salvación final. Es decir, no es una opción para el cristiano, mi hermano, que tenga la seguridad de su salvación. ¿No? ¿Qué dijo ¿qué nos dijo Juan, en 1 de Juan 5:13? ¿Qué nos dijo? Estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, Dios quiere que sepamos, que estemos seguros. No es algo opcional. No es que yo no creo en la perseverancia. Bueno, tienes un entendimiento incorrecto de las Escrituras, ¿verdad? Pide al Señor que te siga guiando para que encuentres esa ancla firme, segura, que el Señor nos da en muchas partes, como hemos estado leyendo. Yo diría que es casi un deber del cristiano confesar la perseverancia de los santos. ¿Por qué? Por todo lo que vemos en la Escritura. Entonces, la perseverancia de los santos no debe ser simplemente una verdad abstracta. Hablamos un poquito ayer que desayunamos después de la clase de varones, que estas doctrinas pueden llevar fácilmente a enorgullecerse del conocimiento, a envanecerse en el conocimiento, fácilmente. Y mencionábamos algo que mencionó el pastor Jorge Rodríguez de Ecuador cuando fuimos a Guadalajara a la convención de pastores. Él dijo, aquel que entiende bien esta doctrina, él debe de poder pasar por debajo de la puerta. ¿Qué quiere decir? Aquel que entiende bien debe ser el más humillado, ¿verdad? Y es cierto. Entonces, cuando entendemos verdades de estas y nos llevan a un envanecimiento, entonces no las estamos entendiendo, ¿sí? Entonces no se trata simplemente de una verdad abstracta, sino de que una confianza personal plena, pero también que nos lleve a una actitud correcta, humillados ante el Señor. Entonces esta doctrina es un sello, es un ancla, es un compromiso de Dios. Un cristianismo que se caracterice por la falta de la verdadera seguridad es defectuoso. Hay iglesias donde se expone el Evangelio, pero también se enseña que la salvación se puede perder. Asambleas de Dios es una de ellas, con tantos adeptos que tiene. Tristemente, yo creo que la mayoría de ellos, de los asistentes ahí, no son salvos, pero el Evangelio está siendo predicado y por eso algunos de ellos llegan a salvación. Pero bueno, vean ustedes otros textos que nos hablan de lo que sostiene nuestra perseverancia. Dice Jeremías 32:4. Haré con ellos pacto eterno. Nuevamente, Dios, que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Nuevamente, Hebreos 13:20 y 21, hablando del nuevo pacto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Pacto eterno, el decreto eterno de redención, pacto de gracia. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se va revelando en la historia? El nuevo pacto, su revelación plena y su establecimiento en Cristo Jesús. Y dice, y sigue hablando de el Dios de paz. El Dios de paz, por ese pacto, os haga aptos en toda obra buena
para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el párrafo 3 nos habla de la dificultad de la perseverancia. Le doy lectura a todo este párrafo y vamos viendo lo que nos enseña. Y aunque los santos, dice, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué nos afirma este párrafo? Que un verdadero cristiano puede caer. Y de hecho, un verdadero cristiano cae en pecados graves y puede permanecer en ellos por algún tiempo. Entonces, este párrafo nos enseña 3 aspectos de esa recaída de un creyente. Aquí se hace la mención de la recaída, porque todos caímos en Adán. Entonces todas las siguientes son recaídas, ¿verdad? Muchas recaídas. Entonces nos va a hablar de esas diversas causas de la recaída. Nos va a hablar de los trágicos frutos de la recaída y la solución a esa o a esas recaídas. Entonces, con respecto a las diversas causas de la recaída, le doy de nuevamente lectura al primer enunciado. Dice, y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos. O sea, aquí la confesión menciona las 3 causas de pecado con las que estamos ya familiarizados: el mundo, la carne y Satanás. Esas causas, esas fuentes de tentación no se pueden evitar. Vivimos aquí, vivimos en ellas. Y pueden hacer que un verdadero cristiano caiga, ¿no? Pero aquí también la confesión menciona una 4ª razón y dice, el descuido de los medios para su preservación. Ahí está apelando a nuestra responsabilidad. Y algunos de estos medios para nuestra preservación son la oración, la palabra, la comunión con los creyentes y la diligencia en nuestro llamamiento. Cuando descuidamos esas cosas, mis hermanos, estamos, como dice el doctor Sam Waldron, de alguna manera profetizando nuestra propia caída. Hablando de estos medios de gracia, ¿sí? Con la oración, dijo el Señor Jesús, Lucas 22:46. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y después vienen y aprenden al Señor Jesús, ¿y qué pasa? Todos huyen. Más aún el apóstol Pedro, ¿verdad?, comete un pecado terrible, que es que negar al Señor Jesús 3 veces. Entonces, debemos de perseverar en la oración, mis hermanos. Por eso, ahora sí que por eso nuestros miércoles de oración, oramos, porque así nos ayuda a perseverar unánimes en oración. Y oramos porque algunos de ustedes que no vienen a la oración, vengan a la oración. Es muy importante que perseveremos en lo individual y juntos en la oración. Con respecto a perseverar en la palabra, Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar a vuestras almas. Es perseverar en la palabra. En la comunión unos con otros, como hemos aprendido, principalmente en el domingo, en el día del Señor. Hebreos 10:24-25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿El día de la qué? De la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ser diligentes en nuestro llamamiento.
Aquí viene cómo el rey David descuidó la responsabilidad de su llamamiento como rey y sabemos todas las consecuencias que tuvo. Segundo libro de Samuel 11:1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿Ven? En el tiempo que salen los reyes a la guerra. O sea, el rey David debía de haber salido a la guerra y descuidó su llamamiento. Que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sabemos todas las consecuencias que vienen después, ¿verdad?, en el reino por medio de David. Entonces, como mencioné, descuidar estos medios es como profetizar pecados graves en nuestra vida. Esto lo menciona el doctor Sam Waldron. Entonces, la pregunta aquí, hermano, es: ¿estás profetizando pecados graves en tu vida? Dicho de otra manera, ¿estás descuidando lo que sí es tu responsabilidad? ¿Estás descuidando la oración? ¿Estás descuidando la palabra, la comunión con los creyentes, tu llamamiento? Si lo estás haciendo, entonces estás profetizando un pecado, uno o varios pecados, quizás algunos graves en tu vida. ¿Me explico, mis hermanos? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Cuando una misión, somos una misión, cuando estamos en una iglesia, todos los llamados que hace la iglesia deben de ser atendidos por todos los que somos parte. Ahorita hay 3 llamados. ¿Cuál? A estas clases es un llamado a todos. Todos deberíamos de atenderlas, todos los que somos parte de aquí. El segundo llamado es que, evidentemente, al culto, que gracias al Señor es donde la mayoría lo atiende. El otro llamado es los miércoles a la oración, es un llamado que hace la iglesia. Deberíamos de atenderlos, es para qué, para nuestra salud espiritual, para crecer en amor por Dios, por Cristo, por mi hermano. No son opcionales, son de esas cosas que vamos a ir aprendiendo ahora que entremos en un proceso de la membresía, mis hermanos. No es opcional, no es ya fui en la mañana, ahora ya tengo permiso de no ir a la segunda hora. Fui el miércoles, tengo permiso de no ir. No, son llamados que hace la iglesia y aquel que quiere ser miembro congregante de la iglesia debe de atender. ¿Sí, mis hermanos? No somos injustos, no ignoramos razones lícitas por las cuales no se pueda atender algo. O sea, no somos ignorantes de eso. Pero para aquellas personas que pudiendo hacerlo no lo hacen, para ellas es este llamado. ¿Sí, mis hermanos? Vean, ¿qué pasó con el apóstol Pedro? Pues descuidó algunas cuestiones de su llamamiento. Mateo 26, 70, 74. Mas él, el apóstol Pedro, negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Cuando él se comenzó a maldecir, él decía algo así como: que Dios me maldiga, ¿verdad? Que Dios me maldiga si estoy mintiendo. Comenzó a maldecir. Pero bueno, usted la gracia del Señor. Pedro aquí era un creyente y el Señor no lo iba a dejar ahí. Pero eso no nos debe de llevar a descuidar nuestro llamamiento, ¿verdad? ¿Sí, mis hermanos? Y de eso vamos a ver al final. Entonces veamos las trágicas consecuencias de la recaída. Dice el segundo enunciado del párrafo 3. Por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo. Isaías 64, 6, 9. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras debilidades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Entonces, por estos pecados,
incurrimos en el desagrado de Dios y entristecemos a su Espíritu Santo. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Como veremos en Efesios, este pasaje nos llama a considerar toda la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Toda la obra que hizo Él. Él aplicó la redención en nuestras vidas, ¿verdad? O sea, Él nos dio ese nuevo corazón, o sea, por su Espíritu Santo, escribió su ley en nosotros, nos dio nueva vida. Él permanece en nosotros. Él nos ilumina para entender la palabra. Él nos trae convencimiento de pecado. Vean, y considera toda la obra. Entonces no lo contristéis, cayendo tú en pecados. Pero eso lo veremos con detalle, si el Señor nos permite. Otra consecuencia de la recaída. Se les dañan sus virtudes y consuelos. Por eso oró David, Salmo 51. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Noten, el gozo de tu salvación. No es sálvame de nuevo, pero había perdido él el gozo. Eso nos pasa. Otra consecuencia. Se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia. Salmo 73, 22. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Lastiman y escandalizan a otros. Tito 2, 3, 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y finalmente dice aquí la confesión, y se acarrean juicios temporales. Dice 1 Corintios 11, 27 al 32. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Sabemos cuando dice muchos duermen? A muchos de ellos Dios les ha quitado la vida. Muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Y el rey David acarrió mucho juicio sobre él y sobre su reino, sobre su familia, sobre sus hijos, etc. Uno de ellos, segundo de Samuel 12:14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces, mis hermanos, o sea, lo que nos enseña este párrafo es que cualquiera de nosotros podemos caer en estos pecados si descuidamos nuestra salvación, nuestro llamamiento. Y vean ustedes, ser un cristiano no excluye la posibilidad de que por nuestro pecado condenemos a nuestros hijos, en el sentido de que ellos pueden recibir consecuencias graves también, de que lastimemos a otros, de que traigamos juicio sobre nosotros mismos, sobre nuestra familia, y también de que se debilite grandemente nuestra seguridad de salvación. Entonces, hermanos, será sabio ser indolente, perezoso, descuidado con nuestros deberes para con el Señor. La respuesta es no. Pero ¿cómo cierra aquí este párrafo? Por la gracia del Señor, porque estamos en un estado de gracia. Y vean el amor de Dios para con nosotros. Dice, renovarán su arrepentimiento. Serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Es nuestra esperanza, el Señor. Pero eso no es un motivo, entonces, pues perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, los verdaderos cristianos, después de pecar, después de caer, aunque sea gravemente, ellos van a renovar su arrepentimiento y su fe en Cristo. ¿Por qué? Porque depende del Señor.
Ahora, esta verdad, mis hermanos, esta es una verdad. O sea, el verdadero cristiano, aunque caiga, va a ser renovado en arrepentimiento y en fe. Esa es una verdad. ¿Sí, mis hermanos? Bueno, esta verdad puede ser usada por Satanás. Bueno, si tú pecas, pues peca. Total, Dios te va a dar arrepentimiento. ¿Sí lo ves? Esa misma verdad. Bueno, y no sabemos que sí. O sea, si caemos, sí, seremos renovados en arrepentimiento. Amén. Pero sabemos también que arrepentirnos es que es vomitar nuestro pecado, por ponerlo en palabras, ¿verdad? Sabemos que siempre habrá más aflicción en nosotros, ¿verdad?, que placer en el pecado, por todas las consecuencias que estamos viendo, porque nuestra comunión con nuestro Señor se rompe, etcétera, etcétera. Entonces, por eso le decimos: Señor, ayúdanos a no caer en tentación. Vean ustedes, el apóstol, después de haber hecho ese pecado tan grave, de haber negado a su Señor, él le había dicho antes, su Señor, Lucas 22, 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido ¿para qué? Para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor Jesús está rogando por nosotros. Él sabe nuestras caídas que tendremos, nuestras recaídas, pero Él está rogando por nosotros, que nuestra fe no falte. Y gracias al Señor. 1 Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Pues aquel, Cristo, que fue engendrado por Dios, el eterno Hijo de Dios, le guarda. Amén. Y el maligno no le toca. Gracias a Dios. Oremos. Padre, gracias, Señor, nuevamente por lo que nos enseñas en tu palabra. Gracias por esta ancla firme que dejas para nuestra alma, por este fortísimo consuelo, Señor. Ayúdanos a que todos los que estamos aquí, Señor, nos afirmemos en esta verdad, de que la perseverancia de los santos es posible solo por tu obra en nosotros. Solo porque en tu amor eterno, Padre, nos escogiste para salvación. Porque en tu amor enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Y en tu amor envías a tu Espíritu como ese sello, como esas arras de esa herencia de nuestra salvación que llegará a nuestras vidas por completo, Padre. Sabemos, Señor, que hay enemigos, como hemos aprendido, la carne misma que sigue en nosotros, el mundo, Satanás. Ayúdanos, Señor, a no caer en estas tentaciones. Y ayúdanos a nosotros a no descuidar nuestro llamamiento. Perdónanos, Padre, porque a veces, Señor, faltamos sin una razón justa. A veces descuidamos, Señor, los medios para nuestro crecimiento en la gracia. Perdónanos, Señor, y síguenos ayudando. Y cuando caigamos en pecados, Señor, te rogamos que renueves nuestra fe y nuestro arrepentimiento. Sabemos que lo harás porque tú lo has prometido, Señor. Gracias, Padre. Seguimos poniendo este domingo en tus manos, por los méritos de Cristo, por tu Espíritu Santo. Amén.